Ya con eso concluiríamos pues como esta primera parte o este ciclo de, de abordajes o de reflexiones en torno a conceptos que relativamente son amplios en la medida en que son disciplinares o multidisciplinares más bien. Es decir, hablar, por ejemplo, de interpretación, hablar de las emociones en la realidad, qué es comprensión, qué es la percepción o qué entendemos por la percepción o por las emociones, o a veces precisamente entender un poco desde ciertas orientaciones conceptuales como a partir de los textos que yo les proporcioné para consulta y preparación de los temas, eh, un abordaje sintético, pero significativo en la medida de que ya nosotros nos vamos con eh, una gran noción de lo que sería cada uno de ellos, por ejemplo. Esto es importante entenderlo porque esto se articula a lo que nosotros vamos a hablar a partir de aquí en adelante, en algunas clases con el pensamiento complejo de Bertrand Morin. Bueno, en ese sentido también les había enviado en el correo un link de un artículo pequeño, corto, interesante, muy desmenuzado de hecho, muy comprensible, de Edgar Morin, ¿cierto? Que lo vamos a ir leyendo, lo habíamos propuesto para leer para hoy, pero hoy tenemos pues como estas dos presentaciones y ya de la próxima clase ya lo vamos a retomar. Muy bien, pero de todas maneras, para que lo vayamos leyendo, van a encontrar ustedes de pronto ya hicieron la lectura que es amena, es grata y comprensible de hecho. También quisiera preguntar antes de darle la palabra para los expositores, cómo les fue con el foro. ¿Con qué, profe? El foro. Ah, bien, profe. Ok. Participando. Profe, a mí me pareció súper interesante, pues la verdad no conocía a este señor y me pareció pues muy bueno el discurso que maneja y sobre todo lo que propone, ¿verdad? Que lo pone a pensar a uno en cómo lo han formado y cómo te crean unos conceptos que vos decís, pues, o sea, así lo educan a uno y entonces te marcan que el éxito es si trabajas en una supercorporación. Definitivamente, pues ahí hay un error. Ok, me alegra que te haya gustado, eh, Daniel, que te haya gustado pues, la intervención de, de este investigador, este filósofo, que es una reflexión muy profunda, precisamente a cómo es que básicamente se piensa al ser humano en la contemporaneidad como una pieza más del engranaje de una gran maquinaria, eh, eh, donde se comprende que el individuo es una partecita más de ese sistema o de esa fábrica, ¿cierto? Y muy interesante pues el hecho de que te haya gustado de hecho y que hayas podido reflexionar. Muy bien, ¿cómo les fue al resto con el foro? ¿Dificultades tuvieron? ¿O han tenido? Ninguno. No, profe, No, muy profe. fácil de usar. Muy fácil de hacer, muy fácil de participar, ¿cierto? De generar discusión. Bueno, recuerden que, de acuerdo con el plan de evaluación, el foro está hasta hoy, ¿cierto? El foro está hasta hoy. Bueno, de pronto si alguno de ustedes, alguno o alguna de ustedes se fijó en la concertación de evaluación, el foro sufrió una variación en cuanto al tema que íbamos a evaluar, porque íbamos a ver, habíamos supuesto ver una película de Sunset Limites, para analizar la teoría de la comunicación, la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. A ver, saben muy bien muchachos que nuestro curso quedó básicamente en un mal día, ¿cierto? Lunes, porque han habido festivos, los recesos y van a haber otros festivos, entonces relativamente nuestras clases van a ser muy cortas y todavía no hemos alcanzado a ver un poco de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, porque es un elemento, quizás ustedes lo escucharon, o han oído mencionar a este señor de Jürgen Habermas de la escuela de Frankfurt, por allá cuando hay una teoría de la comunicación,
Pero nosotros no vamos a ver una teoría de la comunicación, vamos a ver una concepción de la acción comunicativa que conlleva al individuo, básicamente, a que a partir del acto comunicativo y sus diferentes expresiones o manifestaciones comunicativas se generan acciones de cambio. Y eso tiene que ver un asunto una dimensión lingüística y a su misma vez mental y corporal, porque las acciones también se manifiestan, se visibilizan, se concretan en cosas, ¿cierto? Entonces, ese tema lo vamos a ver más adelante, lo vamos a analizar, entonces por eso el foro sufrió un cambio significativo pues en términos de ese tema, pero también al fin y al cabo también estamos cumpliendo con, en ese orden de ideas, con los temas o con lo que hemos venido reflexionando en el curso. Muchachos, yo no les quito entonces más tiempo porque quería preguntarles cómo les había sentido con el foro, cómo se han sentido, qué dificultades han tenido. Recuerden que el foro está hasta hoy, 12 de abril, se cierra ahora 11:59 de la noche. A partir de ahí, pues no pueden ingresar a responder, a recomendar. Y bueno, creo que tuvimos un tiempo prudencial, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, chicos, vamos entonces con las exposiciones. Tenemos para hoy dos temas, lo que se entiende por precomprensión y comprensión, y por último tenemos percepción y realidad. Entonces está por aquí Andrea del Pilar, David Mejía y Daniel López. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, muchachos, entonces les cedo la palabra y bueno, también tengan ahorita listo el material los compañeros Angie Cortés, Camila Muñetón, Santiago Pérez, Santiago Duque y Luzaida Willis. Listo. Empecemos entonces con precomprensión y comprensión. Ya voy a compartir pantalla. Bueno, muchachos, ¿me confirman si me están escuchando bien? Sí, Sí, se y escucha viendo bien. la presentación. Listo, gracias. Bueno, entonces, Andrea, si te parece, iniciamos con la primera diapositiva. El tema que nos toca es la comprensión y la precomprensión. Entonces aquí vamos a tocar mucho también, definitivamente, Gadamer y esos grandes filósofos que abordan muy completamente esos temas. Entonces, comprender significa estar en relación con lo otro, entre el hablante y lo hablado. La comprensión, como lo define Gadamer justamente, en cuanto, y si lo aplicamos desde el punto de vista hermenéutica, incluye una dimensión reflexiva, la cual está atada a esa maleta que todos cargamos, y es la circunstancia vivida o los antecedentes que nosotros tengamos. Bueno, por otra parte, la comprensión debe ser entendida en el sentido de un acto de existencia, y ella es pues un proyecto arrojado. Ese tema es bastante interesante. El tema de proyecto indica ser que ya ha sido. Entonces, esto quiere decir que toda comprensión es un proyecto en sí mismo y es consecuencia, y esta consecuencia recibe una nueva dimensión y adquiere un alcance universal. A nosotros ya abrirnos a eso según lo que hemos conocido. Para Heidegger, la disposición o el encontrarse en tiene también su comprensión, es decir, la comprensión es solo derivativamente lo que entendemos por aprehensión de realidades, en la cual la aprehensión está incluida como un modo de ser del Dasein. Yo sé que de pronto ese tema del Dasein no nos es muy afín a todos, entonces esto es un término que Heidegger adoptó para indicar el modo de ser propio del ser humano. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ha despertado gran interés desde el punto de vista de la psicología por su renovada concepción del ser humano. Para él, el Dasein es siempre una relación con su propio ser, a cuyas características el filósofo llamó existenciales. Cuando el Dasein se tiene a sí mismo en la condición de arrojado,
es ahí cuando asume su existencia. En esa situación se devela el propósito y el trayecto previo que lo llevaron hasta allí. Por ende, en ese momento se encuentra preparado, y ahí es cuando nos referimos pues como que el proyecto arrojado está preparado para enfrentar la decisión que implica avanzar por la vía de la propiedad. Las cosas no solo están dotadas de una significación teórica, sino también de una valencia emotiva y especialmente en el ser humano se halla una cierta disposicionalidad afectiva que permite o evade la apertura hacia el encuentro con las cosas. Y esta le da una condición de sentirse en el mundo que se abre a un estado de eyecto. Y cuando hablamos de estado de eyecto, nos estamos refiriendo al carácter. O sea, sabemos que el yecto es la condición de ser ahí, y el estado de eyecto es cuando nosotros nos permitimos, o cuando se nos arroja, ¿cierto?, a ese mundo de las nuevas vivencias, cuando nos salimos a otras formas de aprender. Esto embosado en a su dónde y su dónde del ser humano. Bueno, ay. Bueno, y ahí es donde Gadamer nos habla de una historicidad. La historicidad es la cualidad de algo para ser histórico. Entonces él nos plantea que los seres humanos somos seres históricos desde el mismo modo en que somos seres vivos. O sea, no estamos sujetos frente a la historia, o sea, la historia no pasa enfrente de nosotros, sino que estamos sumergidos en ella. La historia no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella. Y es así como Gadamer plantea una historicidad del comprender, es decir, la comprensión constituye a la historicidad del ser humano como un acontecer y se presenta como un diálogo. Un ejemplo a esto es cuando el ser humano descubrió el fuego y comprendió que con el fuego podía mantener la temperatura, podía hacer herramientas, podía iluminar la oscuridad de la noche, podía incluso comunicarse con otros grupos de seres humanos y entender que no estaba en el mundo como un ser individual. Entonces, para comprender un poquito más de lo que se trata la comprensión, está este esquema de cómo funciona la comprensión. Entonces, bueno, los seres humanos tenemos capacidades y conocimientos previos que se convierten en nuevos conocimientos, se establecen en relaciones significativas entre ambos conocimientos que adquirimos, se integran los nuevos conocimientos a su estructura cognitiva, pueden aplicar dichos conocimientos a la realidad y comparte el significado de lo que comprende con el colectivo social. Es decir, la comprensión le otorga un significado personal a sus aprendizajes y puede hacer cosas nuevas con este conocimiento y lo transforma, y ese es el ciclo de la comprensión. Es decir, en palabras más coloquiales, la comprensión es aquello que le damos, o sea, es aquello que el ser humano interioriza o vive en carne propia después de haber escuchado algo o visto algo que le contaron otros seres humanos acerca de algo. Pues suena muy redundante, pero es así. Y a eso que le llamamos que escucharon de alguien o algo, se llaman perjuicios. Y se entiende que, bueno, antes la hermenéutica
decía que todo debe entenderse desde lo individual y de lo individual desde el todo. Pero Gadamer habla del arte del hablar al arte de comprender. Porque cuando el ser humano comprende algo, lo expresa con los demás. Y eso se comprende, se entiende como lo que, o sea, él habla que para que podamos comprender algo, lo tenemos que haber escuchado de otra persona. Y un ejemplo de comprensión es el arte y las expresiones creativas. Pero para llegar a una comprensión, tenemos que tener siempre, va a existir una precomprensión. La precomprensión se entiende como un fenómeno hermenéutico que puede tener como varias ramas, puede tener como significados verídicos o falsos o como muchas cosas que se entienden de varias formas, pero también puede tener un único significado. Habla de la palabra, de los textos y lo que está científicamente comprobado. Bueno, em, la precomprensión puede tener como pasos negativos y pasos positivos. Un efecto negativo puede ser que tiene discernimiento previo a los elementos precomprendidos, que son los que guiarán la comprensión. Quiere decir como que tiene que tener como antecedentes, tiene que tener escritos, diálogos, textos para saber qué es, qué se puede precomprender o comprender. Tiene que estar como ligado a algo que lo siente. Y un efecto positivo es que la comprensión de un proceso de discernimiento y de clasificación, que puede estar individualmente y también ligado. Por ejemplo, los textos que tienen como respaldos seguían como de la historia, de la comunicación, de la ciencia y todo lo que forma un campo. Bueno, en la historia de la precomprensión y la comprensión hay varios pasos. Estos están como a lo largo de toda la historia, que es la fijación de cánones de la tradición y en los lugares de la autoridad. El protestantismo, que tuvo un lugar muy importante con Lutero, que es cuando tiene pues como la guerra de la tradición de la autoridad y la iglesia y toda la interpretación de la Biblia. Bueno, la distinción entre la interpretación unida al dogma y la interpretación libre y antidogmática, cuando tratan como de interpretar la Biblia de diferentes formas, los libros de diferentes, como de diferentes religiones y tratan de saber qué es el cristianismo, de quién es Dios y todas estas cosas. Y el rechazo al estilo de la enseñanza en lo escolástico y el principio de la autoridad, cuando revelan como la ciencia y todos los pasos que se han vivido durante la época y lo de la de pensamiento y la comprensión del ser humano.
Listo, profe. Esta fue nuestra exposición. Ya continuando temática. Bueno, ok. Bueno, el resto, ¿qué preguntas, inquietudes tienen, chicos? ¿Qué comentarios tienen por hacer a la exposición de los compañeros del tema de la precomprensión y la comprensión? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario, opinión? Profe, no, pues de mi parte no hay una. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una comentario que a la misma vez está anudado pues, a una eh, pregunta. Ustedes mencionan que eh, esa acción de comprender involucra precisamente lo que es los aprendizajes. Los aprendizajes que también realizamos en una dimensión, en un estadio individual y a su misma vez colectivo. Pero en ese sentido, entonces, eh, ¿cómo creen ustedes que eh, hoy por hoy pasan cosas, diversas situaciones, acontecimientos que nos intentan como de pronto inculcar cosas que si bien no hemos aprendido, no hemos comprendido desde una instancia iniciales, por ejemplo, de la infancia o de la adolescencia, asuntos que se nos inculcan? Eh, ¿Cómo ven ustedes que de pronto en la actualidad se refleja eh, ciertos actos o ciertas situaciones donde se evidencia precisamente la necesidad de comprender las cosas y posibles de pronto errores en la comprensión, que eso supedita que la manera de entender la realidad, la manera de vivir, de relacionarnos con el otro? Es decir, la pregunta está orientada más bien como a mirar un ejemplo o un caso que ustedes consideren ya concreto y real y actual, donde se vea involucrado precisamente la comprensión. A partir de que de unas posibles fallas o dificultades en comprender algo, y a su misma vez eso afecta eh, otras, otros escenarios, otros espacios que involucran pues las diferentes dimensiones del ser humano. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, los expositores? Profe, a ver, no Dale, sé. Ana. Pues, por ejemplo, un ejemplo de, de que no hemos comprendido tipo algo. Pues, no sé, como en la sociedad colombiana, eh, estamos, bueno, de que yo, bueno, lo que nos han enseñado en el colegio y lo que yo tengo conocimiento y lo que me han inculcado es que este país desde el principio se ha basado en la violencia, ¿cierto? Y que hemos tratado pues, de hacer acuerdos de paz, de estar bien, de finalizar con el conflicto armado. Entonces yo creo que algo que todavía aún no podemos comprender es vivir en un país sin conflicto armado. Pues sería mi ejemplo. O como sin violencia, sí, sin violencia. O sea, lo que quieres plantear, Andrea, es el hecho de que la historia del país ha estado enmarcada, se ha construido con base en la violencia y Sí, ahora estar en una dimensión donde no haya violencia, eso sería un problema. Pues porque es una falta, una carencia de algo que históricamente porque no sabemos vivir, no sabemos vivir sin eso. O sea, no hemos aprendido o no lo hemos vivido en carne propia como, ay, qué paz. En, sí, pues no sé si me hago entender. sí, yo te entiendo. Creo que entendemos todos también. Ahora me viene una pregunta con tu respuesta muy interesante, de hecho. ¿Consideras que nuestra cultura y nuestra sociedad nos educa en la violencia?
Sí, yo creo que sí. Porque aunque existe ese dicho de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pues, o sea, me parece que es muy, pues, aunque nosotros sepamos como, bueno, vivimos en un país de, entre comillas, sin ofender a nadie, de traquetos, de violencia, de narcotráfico, ¿qué consumimos? O sea, en los medios que consumimos novelas de ese estilo. Eh, pues los medios nos venden también como esa imagen, aunque queramos o nuestra generación quiera cambiar eso, pues sí, yo creo que nos seguimos pues viviendo y recreando el ciclo de la violencia, porque los actores armados siempre van a querer reclutar gente, pues niños y así. Entonces los niños que son reclutados, pues lo único que han aprendido en su vida es empuñar un arma. Y cuando ya los queremos, ¿cómo se dice? Volver a incluir en la sociedad con Educar o personas normales. sí. Sí, pues ellos tienen como, pues es un proceso de desaprender eso que aprendieron desde toda su vida para estar otra vez en la sociedad. Entonces, no sé, es como algo muy difícil. Pues, no sé, es un ciclo sin fin, digo yo. Ok, muy bien, sí. Sí, Sandra. Con respecto a lo que está diciendo Andrea, hay una cosa y es que todos tenemos historias relacionadas con la violencia, sean cercanas o sean un poco más lejanas, desde muy pequeños. Entonces, en el barrio, un familiar, un amigo, todos, absolutamente todos. Entonces, si desde pequeños vemos que eso es lo que estamos consumiendo de alguna forma, no solamente por los medios de comunicación y por las redes sociales, sino que son las historias que vemos cercanas, pues finalmente es algo que naturalizamos y que seguimos eh, reflejando y haciendo una y otra vez. Sí. Y más que comprender algo, pues siempre, o sea, los perjuicios, lo que nos enseñaron, lo que nos contó el amigo, los que nos contó la mamá, eso siempre va a afectar en cómo nosotros comprendemos el mundo y vemos el mundo, hasta que lo vivimos y le damos una experiencia personal o como nuestra perspectiva pues a la cosa. Muy, muy interesante lo que están diciendo y nos debemos dar cuenta de algo. Si bien hacer una operación, o más bien la comprensión, como un acto o como una sí, operación de tipo psicocognitiva, es decir, está acá, miren ustedes que eso va afectando otros espacios, diversos escenarios donde el sujeto despliega sus acciones de manera individual y colectiva, es decir, no se queda acá. Y yo ya iba a complejizar eso con otra pregunta que quizás la han escuchado, no en otras asignaturas, pero quizás en otras conversaciones, ¿sí, Andrea? Pues iba a agregar algo a eso, que cuando el ser humano pues comprende algo, tiene la capacidad de romper paradigmas y dogmas y lo que esté en la tradición. Ya. Ok, bueno, hay una consideración que yo le quisiera hacer con el tema de romper paradigmas, porque uno quizás no lo rompe, más bien se distancia. Hoy por hoy, y hemos hablado de, a manera de ejemplo, cómo algunas personas, algunas personas que integran una comunidad en el mundo, consideran que la Tierra es plana, ¿cierto? Ahí hay un paradigma, ahí hay una noción de vida, de mundo, de universo, ¿cierto? Y tienen sus argumentos y sus justificaciones científicas, ¿cierto? Ahí te comillas, entre otras, para decir que la Tierra es plana. Y también es sacado otras consideraciones. Muy bien, lo cierto es que existe, pues existe esa mirada. Cuando yo quería preguntar lo siguiente, ya que tocaron pues el tema de la violencia, con algo muy local y que ha sido muy problemático para entender
precisamente esto y que internacionalmente se ha identificado o se ha señalado a Colombia, a nuestro país, desde esa, pues, desde esa perspectiva, y es la corrupción. ¿Qué entienden ustedes por corrupción? ¿Y será que nosotros día a día nos enfrentamos a actos de corrupción? No porque el otro lo está haciendo, sino básicamente como mirándonos a nosotros hasta qué punto lo que yo hago en ciertas circunstancias o bajo ciertas, en varias situaciones, yo soy corrupto. Es algo que desde luego no nos enseñan en la universidad, no nos enseñan en la escuela, pero el contexto cómo actúa, cómo se configura, ¿cierto? ¿Sí, Daniel? Profe, yo pienso que todos tenemos cierto grado de corrupción, empezando porque en Antioquia tenemos una cultura del más vivo, de que el más vivo es el que aprovecha ciertas circunstancias y entonces nosotros, si vemos que un semáforo está en amarillo, no lo aceleramos para pasar. Y eso es corrupción, porque la ley dice que ahí es que tú tienes que empezar a parar para no hacer eso. Entonces, con pequeñas cositas uno demuestra que está siendo corrupto, porque no está respetando las normas marcadas. Ya, cierto, cambia el nivel de corrupción según el grado de poder que se tenga. Entonces, yo creo que todos de alguna u otra manera somos corruptos. Bueno, la corrupción la podemos entender como el uso indebido de bienes o servicios que le competen a una comunidad o de bien público, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos en la política, ¿cierto? Que los recursos financieros destinados para una obra resultan, no se inyectan o no se disponen en toda su totalidad, sino solamente una parte, ¿cierto? Porque otros personajes se llevaron el resto. Una obra determinada fue realizada, se cumplió con la tarea, pero la construyeron con material barato y eso va a ocasionar a la larga pues muchos problemas en términos de lo que pues la seguridad, la salud de la gente, ¿cierto? La corrupción se entiende como tomar de lo ajeno. Y lo ajeno es lo que le obedece a lo público, a todos nosotros, ¿cierto? Eso es esa perspectiva. Sin embargo, cuando ustedes están mencionando esto de la cultura local o regional de Antioquia, meterse en una fila, bueno, eso también estaría anudado a eso, pero entonces, ¿cómo comprendemos nosotros actos de corrupción desde la cotidianidad? ¿Será que cuando decimos es que en Antioquia, ¿cierto? Es que el vivo vive del bobo, ¿cierto? Entendemos que ser emprendedor es echar para adelante sin importar las necesidades o las condiciones del otro actor que está en juego conmigo, es decir, la competencia, ser vivo, son un acto de corrupción muchas. Pero miren cómo estamos entendiendo eso y quizás cómo se nos enseña social y culturalmente eso. No, es que uno tiene que ser echado por adelante, ¿cierto? Uno tiene que ser berraco, tiene que ser jugando. A eso nos referíamos con corrupción, por ejemplo. En ese sentido, por aquí muchas dice salir en toque de queda, meterse en la fila, bueno, dicen por acá, con esta definición y como esta dilucidación que la estoy colocando en el terreno de la vida cotidiana, porque en los actos más pequeños es donde vemos grandes cosas. ¿Qué más encuentran ustedes con el tema de la corrupción, por ejemplo? ¿Sí será que nosotros somos así? Que logramos reflexionar un poco más y nos vamos distanciando de aquellas conductas, de aquellos comportamientos que pueden ser entendidos como o comprendidos como actos de corrupción. ¿Cierto? Tampoco es para que respondamos lo que ustedes hacen día a día, pero es un análisis en términos socioculturales que podemos hacer de esto. La corrupción solamente son de ciertos actores como por ejemplo los gubernamentales o políticos, o también eso se ve reflejado en el comportamiento ciudadano, como ustedes lo están manifestando, o en otras acciones de la vida diaria cotidiana. Pero entonces ahí es donde están las cosas. ¿Será que estamos normalizando eso?
nos parece normal. Pues, profe, es que como pues lo estamos en general mencionando, es una modificación de lo que está en general pues bien o establecido como correcto y de la conducta personal. Y claro que lo estamos normalizando, pues como lo mencionaba Daniel, con cualquier acto que tengamos, no solamente pues día a día, sino también con lo que vemos y todo eso, pues la gente empieza a verlo como normal, listo, no, este mintió, pero bueno, una mentirita, pero esa mentirita va creciendo, entonces, pues, pero de todas maneras la gente lo va como perdonando, como normalizando, porque dicen, no, pero hay cosas peores. Entonces se vuelve como un día a día, pues si uno hace una cosa mal hecha, la gente pues no lo va a mirar tanto y la gente lo va a seguir haciendo y como te digo, lo va a seguir modificando porque pues va en nosotros, porque yo también me incluyo, porque yo también habré pues hecho mis cosas, entonces simplemente es eso. Normalizando, no, normalizado ya está en realidad, yo diría, solamente que vamos a culpar las cosas más grandes y a obviar las cosas más grandes. Perdón, pero es ahí, sí, normalizado está y cada vez más normalizado, pero entonces es ahí cuando vamos diciendo como, bueno, entonces, ¿qué es lo más grande? Porque como precisamente vamos normalizando esos actos pequeños, vamos como aumentando, se vuelve como una bola de nieve en la que decimos, listo, pues ya esto es normal, entonces esto otro es normal, entonces por decir cualquier cosa ya no es 1 peso, sino que son 2 pesos y así va aumentando. Pues hay algo, estaba, apenas preguntaste por corrupción, busqué pues cuál es la definición. Y dice abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie. Esta definición es del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción. Es algo que está muy enfocado en política, pero si vamos como a la primera parte del abuso de posiciones de poder o de confianza, finalmente todos lo hemos hecho en algún momento. Exacto, pero mira que es algo que tiene que ver con el interés público colectivo. Es decir, es como si yo, un acto de corrupción aquí inventado, muchachos, ustedes están pagando para, ¿cierto? Para prepararse profesionalmente. Y ese pago y asimismo pues como la ayuda gubernamental de la institución, por ser del poli de carácter público, privado, o sea, tener esa mixtura. Entonces, uno de el servicio educativo que se les garantiza a ustedes es las clases, por ejemplo, con docentes asociados, en fin, ya. Que el profesor te pide a ti de pronto la compra de un material, puede ser un libro o un implemento técnico, un dispositivo, una cámara, en fin, listo, eso ya es opcional y es para, ustedes ya saben que es para el proceso de aprendizaje. Pero es como si yo, por ejemplo, dijera que aparte de todas estas cosas que ustedes tienen derecho, yo voy a hacer un uso indebido de este espacio y básicamente te voy a colocar a ti no como requisito, sino como obligatoriedad, que tú para que entres a este curso de pensamiento complejo, me debes de comprar a mí unos textos y un material. Si no me los compras, no puedes estar acá. Y yo puedo hacer todos los trámites y puedo hacer muchas cosas para que tú no estés acá. Así mismo, y puede ser muy diferenciado, como nosotros decimos así, si yo a ustedes les cobrara por entrar a la clase, por conectarse. Ustedes tienen derecho por matrícula propia y derecho también en términos de que pertenece a la comunidad académica institucional a asistir a las clases con todas las garantías que se necesitan. Ven, compañeros, que hay acciones o situaciones muy concretas que esta puede ser muy, pues, cierto, como uy, profesor, se está inventando unas cosas todas extrañas, pero ¿cuántas cosas no vemos nosotros simples o que nos parecen muy extrañas
nacen a partir de cosas cotidianas, de situaciones, movimientos cotidianos, y se dan, se dan. Profe, qué Vender pena. el puesto en una fila, ya te voy a dar la palabra. Vender Tranquilo. el puesto en una fila, o sea, la fila no es mía, la entidad no es mía. Yo hago entonces negocio con todo, ¿lo ven? Eso es una manera de ser corrupto y que se incorpora a nuestros sentires, nuestras percepciones y hábitos cotidianos, por ejemplo. Sí, yo por ahí, ¿a quién le quité la palabra? Daniel. Profe, yo Ok, que quería agregar una cosa, Santiago. y es que, bueno, la compañera pues mencionaba también que como que hay un gran problema, y es que está muy orientado a lo que es solamente lo político, lo que viene siendo la corrupción. Entonces todo lo demás se olvida. Entonces todo lo demás está bien supuestamente. Y va creciendo y se va normalizando. Normalizado está. Lo mismo con la política, de hecho, porque en este país, quiero recalcar que la gente pone en el poder los mismos de siempre, los mismos ladrones de siempre, y está bien para ellos. Y cuando la gente sale a protestar, de hecho, que es uno de los derechos que tenemos, sale a protestar porque este político no está haciendo lo que debe hacer, o le echa la policía a los jóvenes simplemente porque salimos a buscar nuestros derechos, porque otro corrupto, dueño de una universidad, etcétera, tampoco está cumpliendo, y lo mismo el gobernador y el alcalde de dicha ciudad. Entonces salimos, y se ha vuelto tan normal esto que la gente misma dice, no, ahí están esos jóvenes vándalos vandalizando las calles, o estas personas salieron a marchar y bueno, es porque es uribista, o es porque es izquierdista, o es porque es guerrillero, pero no, la gente lo va a ver de esa manera, pero en realidad es por eso mismo, porque se ha normalizado tanto la corrupción que lo que está bien en realidad ya está mal también. Entonces, pues hay muchos problemas con eso. Empieza Santiago, sí. Luzaida, sí, ¿qué ibas a mencionar? Profe, en relación a lo que decía el compañero que normalizamos como las cosas y como comparando como hay cosas peores, ¿cierto? Pero también como desde un ámbito individual, ¿qué son esas cosas peores? Y yo creo que eso va simplemente a la percepción de cada persona en relación a esas cosas peores. Por ejemplo, para mí puede ser inaceptable una mentira y que la normalicen, es como, ay, no, pero es que es chiquitica, no, pero no hace daño, pero es que no sé qué, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para mí, para otra persona puede ser inaceptable la puntualidad, la impuntualidad. Entonces yo llego 5 minutos después, soy como, ay, qué exageración, ¿cierto? Entonces es como normalizar, pero también entra dentro de ese normalizar una perspectiva de, pero es que esto no es tan malo. Pero a ti te parece que está mal, pero a mí no me parece que está mal. Entonces, digamos que aparte de normalizarlo, como que lo valoramos nuestro concepto de qué es bueno y qué es malo y qué es peor y qué es mayor. Ok, Era eso. muy bien, Luzaida y Santiago. Pues como para, digámoslo así, dar una conclusión un poco parcial y que a su misma vez nos quede como una pregunta problematizadora para reflexiones que y en las posiciones los compañeros nos hicieron un abordaje muy interesante de esa dimensión de qué es comprender y qué se entiende por preconcepción, cómo eso se articula en la dimensión histórica, la historicidad del ser humano, cómo se relaciona ese nivel individual y colectivo, cómo aprendemos también, cómo la comprensión afecta también o se articulan los aprendizajes y que por en fin último esto se debe ver reflejado en el análisis del individuo, del sujeto, en diferentes espacios o campos o terrenos de la vida. Individual, colectivamente, no estamos hablando de política, pero es que la política es un asunto que nos compete a todos, todos somos sujetos políticos. Nosotros tenemos en la política es un asunto de partidos, de banderas, de ideologías, no necesariamente es eso, muchachos. Es un asunto de posicionamiento que tú generas. Entonces yo creo en eso. ¿Será que entonces lo que yo pienso, lo que yo creo, afecta cómo me comporto yo en la cotidianidad? ¿Cómo me relaciono con el otro? Bajo estas circunstancias o ciertas situaciones donde básicamente se despliega como
la puesta en escena de lo que nos inculcan o nos enseñan a nosotros como valores, ¿cierto? La honestidad, que la transparencia, el respeto, ¿cierto? ¿Cómo se da eso? Entonces, ahí están esas cositas pequeñas que a su misma vez nos destacan cosas más grandes como, bueno, la fila. ¿Qué hago? Una situación que me implique a mí tomar una decisión, entonces, en función de la corrupción, por ejemplo. Quise poner ese tema porque considero que todavía no se comprende muy bien, porque pensamos que la corrupción es un asunto de los políticos, no. Lo que pasa es que como involucra bienes como servicios públicos, tal vez por dinero de todos nosotros como sociedad, entonces nosotros pensamos que el principal actor de actos de corrupción son los políticos, son los gobernantes, no necesariamente. También hay involucramiento de la sociedad civil, es decir, de nosotros en condición de ciudadanos. Lo interesante de esto, muchachos, es que son cosas que nosotros a veces no tocamos, pero percibimos que se dan. Y que en relación a la exposición con el tema de precomprensión y comprensión, cada vez nos va a dejar más preguntas, en términos de, ¿será que la comprensión también es un asunto muy subjetivo, muy intersubjetivo? Es decir, nosotros aprendemos a comprender o nos enseñan a que comprendamos estas cosas y qué cosas nos enseñan para que nosotros las entendamos. Es decir, ¿será que nos dan como una especie de menú o un abanico de opciones para comprender estas cosas y el resto qué? ¿Cierto? Entonces hay que dar una pregunta problematizadora para seguir observando ciertos fenómenos que pasan de manera muy inmediata o incluso a nivel mundial en diferentes espacios, terreno o dimensiones como lo cultural, lo político, lo social, lo económico, lo educativo, lo familiar, incluso, entre otros. Y también, compañeros, entender de que esto, desde luego, se incorpora a prácticas, expresiones que nosotros hacemos en la vida cotidiana y que hoy por hoy, asuntos como, por ejemplo, ustedes lo mencionan ahorita, el tema de la pandemia, ¿por qué nos ha costado tanto? ¿Por qué nos ha costado tanto recuperarnos y combatir eso? ¿Cierto? Con una gran particularidad, que eh, crisis de salud pública de este tipo, cuando hablamos de salud pública, es la salud que nos compete a una comunidad, a una sociedad. No es algo que me da a mí ya, no, nos compete a todos, ¿cierto? Y que hay unas instancias, unas instituciones de carácter gubernamental que deben de hacer esa intervención. Pero lo particular de esto es que debe de haber el cuidado y el combate a esta crisis de la salud pública, desde esta pandemia, quedó a manos también de las personas, no de uno, ¿cierto? No es una cosa que asistencialista donde, bueno, me voy al médico y ya no, sino que hay una responsabilidad mucho mayor. En comparación de otras enfermedades, es una responsabilidad mucho, ¿cierto? Cómo estamos entendiendo, cómo estamos comprendiendo este virus, y quizás eso podemos a partir de esta pregunta encontrar ciertas explicaciones a ciertos comportamientos ciudadanos de las personas que no han dimensionado bien, ¿ya?, este asunto de la pandemia. Hemos visto películas, vemos películas de zombies, vemos películas apocalípticas, todo lo que ustedes quieran. No tenemos zombies, ¿cierto? No tenemos destrucciones a gran escala del mundo, por lo menos de esa manera, como la vemos en la película. Pero creo que ya estamos viendo ciertos escenarios donde se están descomponiendo. Sí, Luz, Aida. Pues Aida, sí, tenía la mano levantada. Ah, pero hace rato, perdón, ya la bajo. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, bien, muchas gracias entonces por el tema, la exposición interesante, muy bueno el tema de discusión, súper pertinente, muy necesario. Y en ese sentido, entonces, le damos la palabra a Angie Cortés, Camila Muñetón, Santiago Pérez, Sandra Duque y Luzaría con percepción y realidad, que es la última que nos queda para hoy. ¿Listo? Muchachos. Sí, ya voy a presentar Ok. la pantalla.
Muy bien. Ya están viendo mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, voy a iniciar yo. Nosotros somos Luz Aida, Angie, Sandra, Perdón, María Camila. perdón, aquí les interrumpo y a mí, es algo que me está pasando recurrentemente por Hangout Meet, y es que cuando ustedes presentan a mí no se me proyecta la pantalla. ¿Qué va a hacer? Salir y entrar. Entonces, para que sigan, no se preocupen que yo ya vuelvo a ingresar, porque de esa manera me permite a mí visualizar la pantalla. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, Sandra, María Camila y Santiago, y nosotros vamos a hablar de percepción y realidad. Luz, ¿ves mi pantalla? Ay, qué pena. Ya va a empezar. Tranqui. La percepción la define la psicología como una actividad cerebral de complejidad creciente impulsada por la transformación de un órgano sensorial específico como la visión o el tacto. La Gestalt, que fue un movimiento que nació en Alemania bajo la autoría de los investigadores Wertheimer, Kafka y Kohler durante las primeras décadas del siglo XX, estos autores consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad mental y supone que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. Ellos realizaron pues como una investigación, una revolución copérnica en psicología al plantear la percepción como el proceso inicial de la actividad mental y no un derivado cerebral de estados sensoriales. Su teoría arraigada en la tradición filosófica de Kant consideró la percepción como un estado subjetivo a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes. O sea, no es como la percepción, no es captar la realidad como una cámara fotográfica que no es como una foto, sino que nosotros extraemos subjetivamente cosas de esa realidad que estamos viendo. Entonces, simplemente es como esa percepción. El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica al mundo percibido. Contrariamente, define la percepción como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro del mayor grado de realidad y coherencia posibles con el mundo circundante. La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información y, en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones, juicios, categorías o conceptos. Entonces, estos hombres hicieron como un experimento que, como lo pueden ver en pantalla, es una imagen estática, pero si uno se concentra en un punto, puede ver otros puntos como si estuvieran en movimiento. Te voy a compartir como en el chat, Sandra, para que proyectes ese cuerpo. Bájalo un poquito y le das play al GIF que hay. Este. Sí. Espera que... Ah, no, ese es este, perdón. Si lo ven, parece que, o bueno, por lo menos yo lo veo, que se estuvieran moviendo los muñequitos, pero en realidad la imagen está estática, el único que se mueve es el del final a la derecha. O sea, la imagen está estática y parece que cayeran los muñequitos. En realidad eso es como por los efectos de luz. Entonces lo que ellos decían, eso fue un experimento que hicieron y lo llamaron el fenómeno Pi. Lo que decían era que el cerebro
interpreta, construye y reconstruye, inventa e introduce axiomas en nuestra mente solo para intentar que algo tenga cierta lógica cuando percibe. Esto lo relacionaron mucho con la persistencia retiniana, que es la responsable de que una imagen se mantenga un breve instante de tiempo en nuestra retina y que pueda ser relacionada con el cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebro toma información y la acomoda en el interior, o sea, entonces, claro, la percepción no es como tomar una foto de la realidad, de lo que está en la realidad, sino que simplemente es sustraer subjetivamente cosas de esa realidad para interpretarla. ¿Qué son las cosas? Sino lo que son con respecto a las referencias que tomamos, ¿cierto? Entonces, nosotros simplemente interpretamos eso que estamos viendo con referencias que ya hemos tenido, ya tenemos en nuestro interior. Normalmente funcionamos con cosas que son intuitivas, asociaciones, perspectivas, aunque nos hablen del objetivo y de la realidad. La percepción es individual, la realidad es absoluta, o sea, lo que yo percibo es de acuerdo a mis conocimientos, a mi personalidad, a situaciones vividas. Entonces es un ejercicio subjetivo. El objetivo, pues, es como a la razón. Entonces, lo subjetivo es asociado al corazón, lo objetivo es asociado a la razón. Ahorita mi compañera les va a hablar de teoría de la objetividad, pues como que va muy relacionado con eso. La percepción se amplía por medio del conocimiento. Entonces, entre más conocimiento, más percepción puedo tener acerca de algo específico que estoy viendo. Pero el conocimiento tiene una ilusión. Entonces, una de las ilusiones del conocimiento es la atención. Y te va a poner, Sandra, en el chat este videito para que, por favor, lo miremos, estemos atentos como al video, porfa, y como a las instrucciones que nos va a dar el video acerca de lo que vamos a hacer. ¿Lo amplías del todo, Sandra, la pantalla, por favor? Sí, pero no sé si ustedes vayan a escuchar. ¿Por qué? Si quieren me envían el link. Bueno, profe, Sí. está en el chat. En el chat. Sí, ya está en el chat. Sí. Entonces, ¿dejo de compartir pantalla mientras tanto o qué? No, dejen de compartir pantalla, yo ya proyecto el video. Listo. Bueno. Ok, listo. Sí. Muy bien, ya se los proyecto, muchachos, y les comparto pantalla. Porfa, atentos a las instrucciones del video para que hagamos bien el ejercicio, que es muy chévere. Muy bien, me confirman si están viendo pantalla. Estamos Todavía aquí. no. Ahora sí. Bueno, y vamos a validar audio. ¿Se escucha? Sí, señor. Listo, bueno, lo reproduzco. Sí, muchas gracias. Ok, con gusto y atención entonces. This is a test of selective attention. Count how many players wearing white pass the basketball. Ahí lo que hice es como contar cuántas veces el equipo blanco se pasa la pelota, entonces para que estén atentos a contar. Solo el equipo blanco. How many passes did you count? ¿Cuántas veces, profe? Para el... Correct answer is 15 passes. Bueno, 15 veces. ¿Quién lo contó bien? Profe, lo puedes parar un segundo, gracias. ¿Quién contó los 15 pases? Yo conté 11. 11. ¿Y alguien vio algo más? No, profe, más de 11, no. Ponle play, por favor. Bueno. Did you see the... ¿Quién pudo ver el gorila? Yo lo vi. Y lo teso es que, por ejemplo, yo ya lo veo, pero lo teso es que la mayoría de personas no ven el gorila porque su atención está centrada en los pases. La primera vez que yo vi este video, yo decía, ¿cuál gorila? O sea, no puedo creer que haya pasado un gorila y que yo no lo haya visto. Pero entonces esa es como la teoría, como una ilusión del conocimiento. Digamos que si yo
no estoy atenta a ese conocimiento, pues no puedo, o sea, si tengo una atención enfocada en algo, dejo de recibir el resto, como pasó acá. ¿Quién no vio el gorila? Yo no lo vi. Yo no había visto nada. Tan charro, ¿cierto? Uno cree como eso es increíble, cambiaron el video, pero no es así. Entonces eso es lo que dice pues como esa ilusión del conocimiento en relación a la atención. Cuando enfocamos nuestra atención en algo, dejamos de percibir el resto. Cuando algo es inesperado, aunque sea evidente, no garantiza en absoluto que lo veamos, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que por eso es tan peligroso conducir y chatear, ¿cierto? Porque yo estoy conduciendo, pero estoy atento, es a un chat y pasa que pueden haber accidentes porque no estoy atento a lo que debo estar atento. Otra ilusión del conocimiento es la memoria. Pensamos en algún momento que nuestra percepción visual actúa como una cámara de video, lo que les decía ahorita, que registra y guarda la realidad tal cual es, pero no es así. Cada uno percibe porciones de la realidad, guarda porciones de la realidad y luego cuando la saca en recuerdos casi siempre es diferente. Hicieron un experimento donde convocaron a unas personas a una entrevista y luego les dijeron a las personas que había en ese salón donde habían estado pues como aproximadamente una hora. El 70% pone cosas en la habitación que no habían, sino que lo que recuerdan se asocia con lo que se espera que hubiera ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a la entrevista, entonces además que me encuentro a alguien en un computador, describían un computador y no había un computador. Decían como, no, había una biblioteca, en realidad no había una biblioteca. Entonces, digamos que percibimos de acuerdo a lo que hay en nuestra memoria de sucesos anteriores. Por ejemplo, en una investigación, los testimonios visuales han perdido peso en relación a antes. O sea, no es que el testigo mienta, sino que su percepción de la realidad estaba distorsionada. Entonces, no, es que esa persona cogió el arma y le disparó al otro. Entonces, esa fue la percepción que la persona tuvo, pero en realidad no sabemos si es la realidad. Otra ilusión de ese conocimiento es el conocimiento mismo. De pronto hay arrogancia epistémica, ¿cierto? Digamos que el 71% de los hombres tiene esa arrogancia, el 57% de las mujeres y el 94% de los académicos tienen arrogancia epistémica. Los más importantes... Mira, qué pena te interrumpo, no te debo de compartir, van a compartir pantalla de nuevo. Sí, profe, qué pena. Sandra, sí, yo ya la estoy compartiendo. Apenas gracias. El profesor la dejó, yo de una empecé a compartir. Ay, gracias. Bueno, entonces, entonces otra ilusión del conocimiento es el conocimiento mismo. Los que son más incompetentes son los que suelen tener más confianza en sí mismos. Entre más edad, o sea, esas son como investigaciones que se han hecho, entre más edad hay más errores, porque están más seguros de tener la razón. En medicina, como basada en la evidencia, solo el 4% de las decisiones médicas fueron basadas en estudios controlados. O sea, 4% fueron, investigaron, hicieron estudios controlados de cierta situación médica. El 51% eran opiniones personales, o sea, como había como una experiencia, no, esto es esto y esto y esto que está pasando, 51%. Por lo que la medicina basada en evidencias ha crecido exponencialmente, ¿cierto? Nuestra percepción y conocimiento es rudimentario, no es muy fiable si uno no lo contrasta con conocimiento de otra persona, ¿cierto? Entonces no podemos simplemente basarnos en nuestra percepción o en nuestro conocimiento o preconocimiento, sino que debemos basarnos también en otros conceptos acerca de ese conocimiento. Bueno, para terminar mi parte, factores que pueden afectar la percepción. Entonces, las condiciones visuales. Entonces, de pronto no ve bien la persona y está sin gafas o tiene daltonismo y no puede percibir la realidad correcta, pues como de acuerdo a cómo la ve el resto. Otras son las emociones. Entonces, como les decía ahora, la percepción es algo muy subjetivo. Entonces, tomamos decisiones desde lo que es importante para nosotros. La percepción se ve moldeada por nuestras vivencias e historias vividas desde niños.
todas las decisiones que tomamos tienen que ver con cada una de las experiencias que pasamos desde niños. Entonces, digamos que estamos viendo algo y simplemente lo juzgamos desde nuestra percepción por aquello que vivimos antes. Creemos, por ejemplo, muchas veces las personas creen que todo el mundo está en contra de ellos y es simplemente una percepción. Hay una estadística que dice que, o sea, que hay personas que creen que el mundo está enfocado en ellos y ni siquiera nadie piensa en ellos cuando está haciendo algo, cuando está hablando algo, pero se lo toman como personal y simplemente es a través de esas emociones que la persona está percibiendo como su entorno. Por ejemplo, si veo una casa, según sea la idea que yo tengo de esta casa, podrá ser algo muy positivo, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo tuve un hogar feliz, yo puedo ver esa casa como amor, familia, o puedo tener un concepto muy negativo si en realidad fui muy infeliz en ese hogar. Y puede ser como, o lo puedo ver como en la hipoteca, lo puedo ver con estrés, con ansiedad, con dolor, con claustrofobia, con miedo, lo puedo comparar con la prisión, de acuerdo a esa percepción que tuve de esa casa en mi infancia, ¿cierto? Eso es lo que dice, pues, como esos factores de percepción que pueden afectar. También la disonancia, tomamos decisiones en función de nuestras percepciones y lo que pensamos de nosotros como persona. Entonces, si nos consideramos racionales, buenos y justos, entonces, de acuerdo a eso, tomamos esas decisiones. Por ejemplo, hay una promoción, pues voy a comprar un carro. Entonces estoy decidiendo, ¿lo compro nuevo o lo compro usado? Entonces hago un estudio, averiguo con personas, ve cómo te fue, ¿será que mejor lo compro? O no sé qué, o lo compro nuevo o lo compro usado. Hago toda una tras esa compra y convencido de que yo soy racional, que soy bueno, soy justo, tomo la mejor decisión de acuerdo a lo que yo pienso o de acuerdo a mi valoración. También otra cosa que afecta es la influencia del grupo. O sea, tomo mis decisiones de acuerdo a lo que los demás piensan. O, por ejemplo, hay un experimento que hizo Ash. Los sujetos siguieron el grupo en el 37% de las pruebas críticas. Entonces, lo que hacían era una pregunta y ellos respondían de acuerdo a lo que la persona adelante les había dicho que respondieran. O sea, 5 personas. A 4 les dijo, mire, respondan esto. Aunque no sea verdad, respondan esto. Entonces, 4 respondieron equivocadamente y el quinto dudaba de su respuesta, aunque supiera que el resto estaban equivocados. La primera vez respondía de acuerdo a lo que creía, pero la segunda, la tercera, la cuarta, ya se dejaba influenciar por el grupo pensando como, bueno, yo debo estar equivocado, ¿cierto? Entonces, todas las decisiones que, entonces, pero cada uno seguía como al grupo por razones diferentes. El grupo tiene razón, había como una conformidad informativa, listo, entonces yo debo estar equivocado, pero que contradecían el grupo y ser entonces otros temían como contradecir al grupo y ser desaprobados, o sea, había una conformidad normativa. Entonces, eso es como esas partes. Otras cosas que afectan nuestra percepción son las creencias, la cultura, de pronto el liderazgo, mentores que me dicen, no, es así, no sé qué, que me pueden como influenciar en sus conceptos. También encontré una teoría muy interesante donde decían que los ingenieros, los científicos, son los que realmente modelan nuestro comportamiento, al igual que el arte y la ciencia ficción. Entonces, no somos una cámara de fotos, no somos un prisma, somos más que unos directores de cine, si somos conscientes de las decisiones que tomamos. Listo. Andy. Hola. Hola. Bueno, a mí me tocó la realidad. Entonces, podemos decir que la realidad es como lo que posee una existencia comprobable y que es lo que ocurre verdaderamente. Como así todo lo que está fuera del individuo, o sea, no digamos lo que yo pienso o mis opiniones, sino lo que se muestra como, por ejemplo, la realidad es el computador que yo tengo acá enfrente, lo estoy viendo y si ustedes vienen también lo ven. Pasaporte.
Hay 4 tipos de realidad, pero pues yo solamente puse 3, que es la realidad objetiva y subjetiva, la realidad filosófica y la realidad social. Entonces, la realidad objetiva y subjetiva dice pues que la objetiva son las cosas tangibles que pertenecen como al espacio y al tiempo y que se pueden percibir, como por ejemplo la mesa que ustedes ven ahí, ustedes saben que es una mesa porque pues es lo que nos enseñaron, que una mesa tiene 4 patas, que tiene su tabla ahí arriba, entonces podemos percibir que eso es una mesa, pero si digamos tuviera la partecita de atrás, la del espaldar, entonces diríamos que es una silla. Y la subjetiva es como lo que percibimos individualmente. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, esa mesa, si las paticas son corticas, puedo decir que es una silla y me puedo sentar ahí. También pues como las opiniones que tenemos nosotros mismos, los deseos, lo que pensamos. Pasa por ti. Dime a cuál. A la filosófica. Bueno, entonces, en la filosofía, pues es que realmente yo cuando hice como esta investigación, pues entendí como que todos prácticamente piensan lo mismo. Entonces, por ejemplo, por la realidad filosófica, según un psicoanalista que es francés, dice que se debe separar como lo real de la realidad. Entonces, la realidad sería lo que nosotros pues percibimos o comprendemos de lo real. Y, por ejemplo, espere, como algo cercano a lo común y a la opinión pública. Y mientras que lo real sería lo que no puede ser comprendido en el mundo, pues algo que no puede ser ni simbólico ni representado. Aristóteles, por ejemplo, decía que para él la realidad es como lo que existe, como por ejemplo objetos o los individuos, que buscamos como las semejanzas entre cosas. Entonces, nuestra mente es como la que crea un concepto y que se encuentra como en la capacidad de pensar sobre la diversidad de lo del mundo. Pasa por favor la realidad social. Y la realidad social, que es como creada por la vida social. Por ejemplo, ahora estaba viendo un video que no sé si lo podamos ver, dura como 10 minutos o algo así, en el que era como era como una clase de psicología. Y entonces el profesor estaba diciendo que lo real es como una construcción social. Entonces, por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita Luz, que estaba diciendo que en una clase había una persona que tenía como su propio pensamiento y otros que estaban pensando diferente a él, entonces él ya se acoplaba a ellos. ¿Por qué? Porque entonces ya es como lo que lo social, pues las personas están diciendo. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿cómo le explico? No sé si podemos ver el video, profe. ¿Cuál video? Se llama, ya le sé cómo se llama, pero le Eso. puedo mandar el link. Se llama La realidad según la psicología social. Espérate, Sí. yo te mando el link. Lo reproduce. Ya lo mandé. Sí, ya no estoy aquí. Dura 13 minutos, lo vamos a ver todo, chicos. Es interesante, si lo ven Muy van a bueno. entender. Bueno. Sí, es muy, perdón que te interrumpa, es muy bueno, pero listo, si hace parte pues de la intervención de ustedes, no hay ningún problema. Muchachos, les comparto pantalla y vamos a ver y a escuchar. Es muy interesante, a mí también en lo personal me gustó mucho, cuando lo vi hace mucho tiempo. Muchachos, estamos viendo pantalla. Sí, señor. Muy bien, vamos a reproducir. Me llamo Tomás Morales y soy vuestro profesor de Psicología Social.
Antes que nada, quisiera deciros que esta asignatura... Se ve y se escucha bien. Chicos. Sí, profe, súper bien. Ok, perfecto. No tendrá examen. ¿De acuerdo? Pero, ¿va a haber un trabajo final o...? No, tampoco. Solo os pido que veáis esta clase como una obra de teatro. Yo seré el actor principal y vosotros seréis los espectadores. Bien, os voy a poner otro ejemplo de lo decepcionante de la conducta humana. Veréis, un psicólogo colocó a un participante ingenuo entre un grupo de cómplices. Los falsos participantes decían que esta línea era semejante a esta otra. Hasta el más miope de vosotros veis cuál es la respuesta correcta. En cambio, el participante ingenuo se dejó llevar por la opinión de los demás y respondió erróneamente. Moraleja, el mundo está lleno de imbéciles. Pues sí, algo así. Pero bueno, retomemos el hilo. Cuando las personas se juntan, pasan cosas. Eso es la psicología social. Sí, dime. Lo siento, pero es que me he perdido. Vamos a ver. Nuestra clase es un grupo. Esto también es un experimento social. Así es. ¿Conocéis el efecto Hawthorne? Sí. En una fábrica cambiaban las condiciones de trabajo y el rendimiento de los trabajadores siempre mejoraba, incluso cuando las condiciones iban a peor. Y es que los trabajadores solo mejoraban por el mero hecho de ser observados. Sí, señor. ¿Y vosotros creéis que estáis bajo el efecto Hawthorne? No, todos se esfuerzan más porque les vigilen. De acuerdo, así es. Sin embargo, a vosotros os afecta otro caso conocido como efecto Pigmalión. ¿Y eso qué es? Muy sencillo. Si tú me haces creer a mí que eres un alumno genial, acabarás siéndolo. Ajústate al rol de buen estudiante y los profesores te evaluarán bien. Ajústate al de mal alumno y te cogerán manía. Somos lo que la gente espera que seamos. Pero hay buenos y malos estudiantes. O sea, no es solo como nos imaginamos uno a otro. Hay una realidad, por más que queramos distorsionar las cosas. ¿Ah, sí? ¿Hay una realidad? ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es múltiple. Por ejemplo, mi psicóloga me diagnosticó que tenía un trastorno de ansiedad porque me detectó onicofagia, es decir, que me comía las uñas. Y el delito fue cortármelas. Pero eso es un error de diagnóstico. Los psicólogos, bueno, los médicos, no inventan nada. Solo se equivocan. ¿Ah, sí? Falso. Falso. Todos inventamos. Numerosas personas han recordado haber tenido abusos sexuales en su infancia. Después se ha demostrado que los psicoterapeutas inducían falsos recuerdos. También se ha demostrado que testigos de crímenes a veces inventan las historias. Queridos alumnos, la realidad se construye. Por mí podéis romper todos los apuntes que hayáis tomado si os quedáis con esta idea. La realidad es una construcción social. Sí, dime. Lo siento, pero es que me he perdido. Usted dice que la realidad es una invención, ¿no? Pues por más que me crea Brad Pitt, yo no soy Brad Pitt. Bueno, vamos a ver, ¿qué puede hacer Brad Pitt que tú y yo no podemos hacer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, él puede besar a una chica ahora mismo, cosa que usted y yo no podemos. Yo sí puedo. Vamos a ver, ¿qué chica se atreve a darme un beso en los labios? Yo.
Bueno, repito. A ver, repito. La realidad es una construcción social. Pero usted no puede hablar en serio. Ella podría ser su cómplice. La realidad no es una construcción social. Hay paredes, hay objetos en el mundo. La realidad es algo muy real. A ver, yo no afirmo que esto sea una fantasía. Solo digo que no hay verdades absolutas. El conocimiento depende de la idea de verdad que uno tenga. Bueno, pero vamos a ver, cuando usted antes dijo que su psicóloga inventó un problema que en realidad no tenía, era un asunto sin importancia. Eso no puede pasar con una enfermedad seria. Eso suena maravilloso, pero te equivocas. Veréis, un investigador, Rosenham, intentó introducir falsos enfermos mentales en un psiquiátrico. Todos fueron aceptados. Bueno, pero porque estaban mintiendo. Si mientes es posible que te tomen por un loco de verdad, pero hay métodos para saber si una enfermedad mental es verdadera o no. A Rosenham le reprocharon lo mismo. ¿Sabes qué pasó? Que anunció que enviaría falsos enfermos mentales a otro centro. El psiquiátrico aceptó el reto. Rechazaron a más de 100 personas por ser falsos enfermos mentales. La cuestión, que Rosenham no envió a ningún cómplice. Bueno, puede que la ciencia no sea perfecta, pero un enfermo nunca dejará de ser un enfermo. ¿Ah, no? Ah. La homosexualidad estaba en el DSM-2, el manual más conocido de trastornos psiquiátricos. La ciencia en la actualidad no lo considera ni una enfermedad ni una desviación. Entonces todo es falso, ¿no? O sea, que un yonki no es un yonki, es imaginación mía. Vamos a ver, un yonki es una realidad construida socialmente. Mirad, en un experimento se hicieron 2 grupos de ratas a las que se le dio morfina. Uno de ellos vivía en un lugar espacioso, con numerosas ventajas. El otro vivía en una jaula en pésimas condiciones. Bueno, pues al que vivía en el parque de ratas, apenas si le afectó la droga. En cambio, el otro acabó destrozado. Las condiciones sociales lo determinan todo. Es muy difícil pensar que no hay locos, que no hay criminales, que no hay enfermos mentales, porque cada cultura, cada época crea sus mitos sociales. Lo diré de otra manera. La realidad es un delirio colectivo. Ya, y ahora nos va a decir que la magia existe, ¿no? Pues claro que existe. La literatura, por ejemplo. La literatura hace que ocurran cosas. En Alemania, en el siglo XIX, una novela romántica provocó una oleada de suicidios. Bueno, eso no es magia, es histeria colectiva. Ya. ¿Qué tengo que hacer para convenceros? Si hago magia, podríais asustaros. Venga, y no se quede con nosotros, anda. Puedo provocar un ataque epiléptico de una palmada. Ni de coña, vamos. Y espero que los segundos de su juego. Sí, seguro. Hay un estudio sobre falsos epilépticos. La gente no ayudaba al supuesto epiléptico porque no había nadie que se lo ordenara. ¿Esto qué ha sido? Para saber cuánto tardamos en reaccionar, ¿no? No. Ya os he dicho que la realidad es un delirio colectivo. Llama a la policía y una ambulancia. ¿Te has pasado? Venga, ya quítate la máscara. ¿Qué? ¿Hay una cámara oculta aquí en clase o qué? No. ¿Qué
quiero demostraros que la realidad es una construcción social porque he matado a mis 2 hijos esta mañana. Los ahogué en una bañera. Cuando las autoridades se enteren y me arresten, la sociedad entera me llamará monstruo, sin preguntar por las razones del crimen. Los locos y los criminales no tienen la oportunidad de defenderse. Pero tú te estás quedando con nosotros, ¿verdad? ¿No? Os he enseñado algunas reglas sociales para que no me juzguen a la primera. Cuando aparezca mi cara en la página de sucesos, quiero que piensen si yo vivía en el paraíso de las ratas o en otro grupo. Si voy al psiquiátrico y no a la cárcel, quiero que piensen en el experimento sobre el pésimo diagnóstico a personas sanas. Cuando testifiquen los testigos, quiero que piensen si vieron algo, si inventaron los recuerdos. Si dan su propia opinión. O siguen a la mayoría. Tú estás mal de la cabeza. Bueno, vamos a ver, perdóname, esto ha sido una broma. Una broma de mal gusto, no sé, lo siento, de verdad. Ha sido un experimento social. Tú estás enfermo. Bueno, os dije al principio que yo era el actor y mi papel ha terminado. Ahora, a vosotros que sois los espectadores, os corresponde sacar conclusiones. Ha sido un malentendido. Salgamos fuera y os lo explico todo, ¿vale? Ah, se me olvidaba, el próximo día estudiaremos el rumor, o sea, el chisme, las medias verdades, las leyendas urbanas. Y ya me dirán la próxima semana si la realidad es una construcción social o no. Estudié. ¿Pero qué ha ocurrido? El profesor nos ha dicho que ha matado a sus hijos en una bañera. Vaya disparate. Si Tomás ni siquiera tiene hijos. Qué fuerte. Que dicen que un profesor se ha liado con una alumna delante de los compañeros. Y que hipnotizó a 2 de los alumnos. Sí. Y además están investigando la muerte de sus hijos. ¿Qué pretendía demostrar el profesor? Hombre, nadie lo sabe. Pero vamos a ver. ¿Quién le importa la opinión de un loco? ¿Cómo les pareció el video? Bien, chicas. Bueno, profe, yo en lo personal, pues después como de hacer la investigación, yo llegué a la conclusión de que pues en realidad, pues sí, para mí la realidad es una construcción social. O sea, si por ejemplo alguien no hubiera dicho que se podían hacer pañitos y los pañitos se podían usar para limpiar, pues para limpiarse uno, limpiar cosas, entonces eso no se hubiera, digamos, hecho como un rumor. Es como, por ejemplo, las pirámides, digámoslo así, o la gente que hace Forex o esas cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la familia de mi novio tienen algo con un proyecto que se llama Omega.
Entonces ellos dicen como, pues es que este banco no paga, digamos, a asesores que estén dentro del banco porque a ellos les funciona más el voz a voz. Entonces, yo pienso que la realidad funciona así, o sea, es una construcción social. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta en las noticias que en La Tablaza, que es como un barrio de La Estrella, cerquita acá a Caldas, donde yo vivo, mataron a una niña y a un bebé, que los mató el novio, pues el novio de la peladita. Y eso se hizo un chisme horrible porque entonces ya los que estaban cerca decían que él se había llevado al bebé, después otros dijeron como que él grabó y que dejó todo grabado. Entonces, es eso, pues la realidad es una construcción social y ya. Bueno, a mí me toca el problema filosófico y la cuestión es que en torno a estos dos temas de lo que es la percepción y la realidad, ha existido, bueno, como esa pregunta, bueno, dos preguntas en realidad que parecen que no tienen solución aún hoy después de 300 años desde la primera vez que se acuña el término de percepción y realidad. Que las preguntas son como las ven en pantalla, que cuál es la relación entre nuestra experiencia visual, qué es lo que podemos ver, y el mundo real, que es lo que se supone que no podemos ver. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento de los objetos si lo que vemos son nuestras representaciones visuales y mentales? Entonces, bueno, sabemos que existe como esa ambigüedad de que no sabemos cómo percibimos el mundo. No sabemos si percibimos directamente el mundo como es, o si solamente percibimos las representaciones o las imágenes puramente mentales que cada uno tiene del mundo. Entonces, como resolver esa ambigüedad y el problema filosófico como tal, sería un poquito complejo, una tarea bastante larga, porque ni siquiera quienes se han dedicado a estudiar los fenómenos de percepción y realidad han podido con eso. Y bueno, sabemos entonces que la realidad es percibida, sentida y conocida por cada persona, por cada ser humano, como de una manera distinta, como subjetiva. Y llegando al punto de crear su propio yo dentro del mundo donde interactúa, donde habita. Entonces, es decir, que a partir de sus interacciones con los objetos del mundo desde pequeño, como lo decía ahorita la compañera Luzaida, cada ser humano produce una experiencia subjetiva y adquiere su propio conocimiento. Ese conocimiento que cree en el mundo y cómo lo puede usar para su beneficio o para su conocimiento. Y de acuerdo a esa subjetividad también entiende como la manera en la que esos objetos influyen en su vida cotidiana o cómo la afectan, qué tanto intervienen. En la realidad física o objetiva, de la que nos hablaba ahorita Angie, que es el mundo real, o sea, lo que va más allá de nuestras interpretaciones, existen como cosas, como objetos, digamos, una longitud larga de luz, vibraciones rápidas de una cuerda o materia sólida. Entonces, digamos que cada uno como por esos nombres no vamos a entender como mucho. Pero ahí es donde entra la realidad como psíquica o la subjetiva, que ya es lo que cada uno interpreta. Entonces, esa longitud larga de luz la llamamos color rojo, la vibración de la cuerda la empezamos a llamar un tono agudo de una guitarra, y la materia sólida la podemos considerar más bien como una piedra, como una textura rugosa, gracias a la experiencia propia que cada uno ya tuvo con esos elementos en el pasado. Y bueno, también es cierto que la interpretación podría variar acorde como a las experiencias propias de cada persona. Y bueno, también hay que aclarar que aunque todos habitamos la misma realidad física o realidad objetiva, no todos hemos convivido con los mismos objetos. Puede que alguien sí haya tenido contacto con una guitarra, como puede que alguien no. O de pronto no tuvieron el mismo contacto de la misma manera. Por lo que no todo el mundo adquiere necesariamente el mismo conocimiento ni ha desarrollado como la misma experiencia subjetiva a la que desarrolla otra persona. Y bueno, ya sabemos que
pues que la experiencia subjetiva, que las interpretaciones, que el conocimiento dependen de nuestra propia interpretación, del contexto sociocultural en el que habitemos, puede influir en cómo interpretamos los objetos que nos rodean, y también sabemos que no hay como una realidad subjetiva, como una representación propia totalmente definitiva, y que eso puede variar de persona a persona, así habitemos en el mismo espacio. Entonces se podría decir que como conclusión o como respuesta al problema filosófico, es que simplemente no hay respuesta. No hay una respuesta general a la manera en la que cada uno adquiere el conocimiento de los objetos que le rodean, de su realidad objetiva o de la relación que tenga el mundo real con el mundo psíquico. Como cada experiencia es subjetiva, cada respuesta a las preguntas que tienen en pantalla sigue siendo totalmente subjetiva. Y pues claramente varía de persona a persona, de acuerdo con los conocimientos que haya adquirido de su interacción con el mundo, con los objetos. Entonces podemos decir que cada persona está en capacidad de decidir cuánta relación puede guardar lo que conoce y lo que ha apreciado del mundo con, bueno, lo que ha apreciado de su realidad subjetiva con lo que hay en el mundo real. Y variando de las experiencias que haya habido con esos objetos del mundo, cada persona tiene la capacidad de definir cómo es que obtiene el conocimiento de estos objetos que le rodean, sin importar si son objetos plenamente reales o si son únicamente sus propias representaciones. Hola, bueno, yo comenzaré contándoles un poco sobre el significado de la objetividad. Este se refiere a expresar la realidad tal cual es. Está desligado de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. Solo debe indicar aquello que es real y existente, sin valoraciones, mitos, creencias u opiniones. El mundo está constituido por determinados objetos o formas con independencia de nuestro juicio subjetivo. Así es como se justifica. Así es como se justifica. No me desconcentré. El sentido originario de la palabra objeto, objectum, que dice que la realidad es el contenido esencial del ser independiente del pensar. También encontré que el realismo crítico realiza una distinción entre cualidades primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que se perciben por medio de varios sentidos, como el tamaño, número, forma, etc. Las cualidades secundarias corresponden a aquellas que se perciben por un solo sentido, color, sabor, dureza, etc. Según esto, las cualidades primarias son propias de las cosas y son objetivas. Por el contrario, las cualidades secundarias poseen un carácter subjetivo y existen solo en nuestra conciencia. También encontré que uno de los exponentes más claros del objetivismo es Platón, primordialmente con su teoría de las ideas, que son presentadas como realidades objetivas. Platón habló de dos mundos, el sensible y el inteligible. El mundo sensible lo descubrimos por los sentidos y el mundo inteligible por la intuición intelectual. Las ideas tienen una existencia por sí mismas, independientes del sujeto que las percibe. Listo, puedes pasar. Ajá. Listo. Yo les voy a hablar de las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Son percepciones de una imagen, de un objeto o de un estímulo. Se cree que lo que percibimos son nuestras experiencias subjetivas y que nunca podemos percibir objetos de manera directa. Hay pensadores pues muy distintos en los últimos 300 años que han defendido esta idea y que dicen que la defienden desde qué punto de vista. Cuando las personas tienen una alucinación, la sienten como si fuera algo real. Yo no sé si de pronto alguno
ha sufrido parálisis de sueño, por ejemplo. Pueden abrir el micrófono y decirme. Sí. Y tú lo sientes como si fuera algo real, como si fuera realmente una persona que está encima de ti que no te deja mover, ¿o cómo lo sientes? Sí, así, exactamente así. Listo. Y de verdad, a pesar de que tú sí sabes que no es una persona la que está allí, eso es lo que sientes, ¿cierto? A mí me pasó algo así hace como 15 días. A mí ya me han pasado pues muchas parálisis del sueño en las que yo sí siento que hay como algo encima de mí o Sí. alguien. Pero la de hace 15 días, en el momento en que a mí me dio esa parálisis, que yo como pude abrir los ojos, pero yo no me podía mover. Ujú. Como bueno, vamos a ver si es algo que está encima de mí, si es algo que me está pasando, o qué es lo que pues realmente va a pasar. Ajá. Y no, pues yo me quedé con los ojos abiertos sin poderme mover y ya como a los 5 o 10 minutos pude como despertar de eso. Ujú. Pero pues, listo, esta vez fue diferente, pero las anteriores, como no podías abrir los ojos, sentías que era una persona la que estaba ahí. Y ahí es donde decimos, bueno, realmente esa percepción que yo tengo en ese momento de la realidad está equivocada, porque finalmente es lo que yo estoy sintiendo, lo que mis sentidos están percibiendo. A ese algo que hay en nuestras cabezas en ese momento, pues no, en todos los momentos le han llamado de diferentes formas: ideas, impresiones, datos sensoriales, representaciones mentales, pero finalmente pues es como todo lo que define nuestra realidad, no solamente esas alucinaciones, sino en general las percepciones que nosotros tenemos de imágenes, de objetos, de estímulos. Teniendo en cuenta entonces eso que les acabo de comentar, hay una pregunta que me hice como a lo largo de la investigación, y es: ¿cómo sabemos que el mundo que vemos es realmente el mundo real y no impresiones que tenemos de esos objetos? ¿Cómo sé yo que la mesa que estoy viendo es la misma mesa que está viendo la persona que tengo al lado? Anil Seth, un científico cognitivo, defiende una teoría que indica que si la alucinación es un tipo de percepción, debemos pensar que las percepciones comunes y corrientes son un tipo de alucinación controlado, y que lo que hace nuestro cerebro entonces es que es como una persona encerrada que intenta adivinar todo el tiempo y que crea realidades de qué es lo que hay afuera, según las señales que está recibiendo todo el tiempo, ¿cierto? Además, hay otro científico que se llama Donald Hoffman, que cree que la evolución moldeó nuestras percepciones, no para ver el mundo como es, sino para que veamos como un tipo de display que nos permita desempeñarnos mejor en él. Yo cuando leí esta teoría pensé mucho en esta película. No sé si la han visto, si la conocen, en Matrix, que realmente cada persona se iba desenvolviendo en el mundo de la mejor forma que podía, por decirlo de alguna forma, y había unas personas que se daban cuenta que estaban en la Matrix, pero otras simplemente cumplían con una tarea todos los días. Esa analogía que hace para explicar eso que explica Hoffman, decía algo que es pensar que lo que vemos es tan real, es tan ingenuo como pensar que los iconos de las carpetas del display de nuestro teléfono es lo que hay realmente en la pantalla física. Entonces, pues realmente sí lo ponía uno a pensar un poco sobre, listo, qué tan real es lo que yo estoy viendo. Hay otros científicos como John Ciard que piensan que las representaciones mentales y todo lo que hay a su alrededor es solamente un lenguaje ambiguo. Y aquí yo quiero finalizar con una pregunta, y es: ¿percibimos el mundo directamente o solo son representaciones mentales? ¿Ustedes qué piensan? Yo diría que todos son representaciones mentales, así como todo lo que ustedes han expuesto, pues lo que el cerebro interprete realmente. ¿Alguien piensa diferente?
¿Tienen otras opiniones? ¿El profe qué piensa? Yo creo que cada uno le damos una interpretación personal a lo que percibimos del mundo. Ujú. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que realmente durante todo el tiempo que estuvimos hablando de este tema se me vino a la cabeza, y es que no vemos el mundo como son, no vemos las cosas como son, sino como somos, que finalmente todo lo que vemos a nuestro alrededor definitivamente va a estar atravesado, por decirlo de alguna forma, por lo que somos, por cómo nos han criado, por nuestra cultura, por lo que pensamos, por lo que hacemos, pero entonces también esto le aumentaría otro grado de, para mí, otro grado de complejidad, teniendo en cuenta que algo como las alucinaciones, que simplemente pensamos que son cosas que no están ahí, pues si para la persona que las está viviendo sí están, ¿por qué no van a ser reales? Perfecto. Listo, profe. Okay, ¿algún comentario, alguna pregunta, opinión, chicos, el resto? La próxima clase voy a hacer una articulación de todas las exposiciones, es decir, los conceptos fundamentales de cada tema, para que estén cada vez más conectados y mirar a dónde nos va a llevar cada uno de estos temas que expusimos, a dónde nos lleva, ¿cierto? A qué tipo de análisis, o más bien, qué aspectos analizar con todo lo que vimos de realidad, de comprensión, de percepción, de interpretación, las mismas emociones, ¿cierto? Bueno, muy bien. Chicas, muy bien. Yo no tengo más preguntas, me parece que hubo un muy buen abordaje sobre todo este tema, ¿verdad? Y pregunto de nuevo si hay algún comentario, alguna opinión, intervención que finalmente quieran hacer los compañeros, o si tienen alguna pregunta para las expositoras, los expositores. A mí, pero no es una pregunta, es más como un comentario. Ya que estamos hablando de esto de como referentes de películas, a mí se me vino a la mente The Truman Show, que creo que también pone como también ese tema en la mesa sobre la realidad. Y pues los que no se la han visto, o los que ya la vimos, pues sabemos que Truman estuvo toda su vida como en una especie de reality, por decirlo así, que era como la mentira, ¿no? Y es como eso que ellos decían, como esa realidad como puesta dependiendo de la cultura, de un montón de cosas que nosotros percibimos como reales. Y que al final a Truman le dan la opción como de si salir o no, como afuera, y eso como en relación también a lo que veíamos antes está el mito de la caverna. Entonces, muy interesante eso. Muy bien, Juan Diego, gracias por la recomendación de la película. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta, comentario final por hacer? Profe, yo creo que esta discusión podría ser interminable, porque hay muchos más temas que abordar. Nosotros abordamos unos, pero hay infinidad de temas en relación a la percepción y la realidad. Y yo creo que va muy ligada a muchas de las exposiciones que ella hicieron. Por ejemplo, la del conocimiento y preconocimiento que acaban de hacer, o sea, va muy ligada como a todo, y a nuestra vida personal también va como muy ligada, o sea, a nuestras relaciones personales. Digamos que vivimos una misma situación y aún sufrimos, o sea, como malos entendidos o percepciones diferentes, o vivimos la misma situación y contamos otra totalmente diferente. Entonces yo creo que también es como un hacernos conscientes de que cada quien tiene su percepción de acuerdo a lo que ha vivido, y aún como que puede haber desarrollarse una tolerancia
un saber que cada persona es diferente y poder ponernos en el lugar del otro o tratar de entender su percepción, ¿cierto? Yo creo que es un tema que a mí me hizo consciente de, sí, muchas veces yo interpreto algo y en realidad pasó otra cosa para la otra persona, entonces también como ser conscientes de eso, porque es algo, o sea, diario y que va pues en toda nuestra vida, o sea, no es algo como que simplemente es un concepto. Bien, Usaida, sí. El tema, sí, desde luego, pues que se articula con algunos de los que hemos visto, y si bien mencionas que puede ser una especie de discusión amplia, interminable, lo cierto es que lo que nos compete a nosotros y el propósito de esto, de lo que hemos venido hablando de las exposiciones, es que nos vamos cada vez más con ciertos significados o definiciones un poco tácitas o explícitas, pero también que se alimenten a partir de preguntas e inquietudes que nos hagamos constantemente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en 8 días ya redondeamos ciertos aspectos de los vistos, y ya con eso nos vamos a ver con un significado un poco más concreto, perdón, y ya tendríamos suficientes herramientas conceptuales como para analizar casos o situaciones o acontecimientos, por muy cotidianos que sean, donde cada uno de ellos puede tener una explicación y un sentido de ser dentro de lo que hemos visto. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta, comentario final, duda? No, profe, todo estuvo muy bueno. La chica, pues, a la exposición última, felicitaciones, se ve que se esforzaron bastante con todo el material necesario para aclarar el tema de la exposición. Felicitaciones de mi parte. Gracias, Daniel. Muy bien, chicos, no, entonces no siendo más, perdón, dejemos así por hoy. Recuerden lo del foro, tienen tiempo hasta las 11:59. Por favor, muy juiciosos con la lectura de las dos orillas, que como les dije al inicio de clase, es comprensible, es amena la lectura, y es el tema que ya vamos a empezar a trabajar con Edgar Morán y los 7 saberes para la educación del futuro, que no es que tengamos que estar abordando asuntos relativamente desde la academia, sino cómo él logra, por ejemplo, unir o entrelazar o articular todo esto que hemos visto y qué es lo que propone él, ¿cierto? Porque es los postulados de la piedra angular de esta asignatura y de las asignaturas que existen de pensamiento complejo o análisis complejo, en fin, etcétera. Entonces, por favor, muy juiciosos entonces con esa lectura. Es corta, como les digo, que ya vamos a empezar la próxima clase a hablar de ello. Asimismo, también vamos a dedicar una pequeña sección del encuentro como les mencioné ahorita, a articular todos estos elementos que vimos y trabajamos en las exposiciones de ustedes. Muy bien, muchachos, no se les olvide a los expositores subir el recurso a la carpeta del Drive. Recuerden que ese recurso pues, nos sirve a todos, nos queda como también evidencia, y también hace parte es un aspecto que hace parte de la calificación de la actividad. ¿Listo? Espero que se hayan sentido muy a gusto, a menos, y que les haya sido significativo estas exposiciones, estas intervenciones que ustedes hicieron, y sobre todo el hecho de plantear o configurar este espacio como un escenario de discusión, de debate, de conversación. Asignaturas como estos muchachos no solamente merecen ese tipo de espacios, sino que son necesarios para entender conceptos que nos pueden resultar, como no me lo dicen en la asignatura, complejos, y así los podremos comprender cada vez mejor. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más entonces, los dejo para que descansen y sigan en sus múltiples ocupaciones. Juiciosos de nuevo con la lectura, por favor, y nos vemos dentro de 8 días. Listo, suban el recurso ahorita mismo a la carpeta del Drive de las exposiciones. Claro que sí, feliz tarde, gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.